Sí, se le escucha. Oh, perfecto. Qué bien, muchas gracias. Bienvenidos a otra clase de electrotecnia. Vamos a continuar con el tema de hacer análisis y tener unas herramientas que nos permitan analizar circuitos, ¿no? Muchos están ansiosos por el tema de Classroom. Me agrada mucho que todos estén inquietos. Por favor, he estado con varias cositas. Esta tarde voy a habilitarlo y voy a mandarles la práctica más. Ya, una práctica de lo que estamos haciendo y un material. Tengo un texto donde he estado dividiendo solamente la parte. Creo que les voy a pasar entero. Para que ustedes puedan ver que tiene toda esta parte, tiene los ejercicios resueltos, problemas, así que también pueden estudiarlo de ahí. Bien, entonces, por favor, les pido un poquito más de paciencia y ya les voy a mandar esta tarde la invitación. Termino esta clase y tengo una más, así que luego de eso me voy a dedicar a habilitar, que ya está la plataforma. Y ahí vamos a poner toda la información y toda la información que tenemos aquí, lo que les estamos mostrando. ¿De acuerdo? Bien, comencemos. Ayer hemos hecho lo que se llama división de voltaje. Hoy vamos a hacer divisor de corriente. ¿Ok? Divisor de corriente. Denme un momentito, vamos a habilitar este otro. Electrotecnia. Perfecto. Bien, divisor de corrientes. ¿Qué significa divisor de corrientes? Es una técnica que es una herramienta que nos va a facilitar encontrar corrientes, encontrar la corriente, ¿no?, en una determinada rama, ¿no? Específicamente. ¿De dónde nace? Este es el circuito base. A este circuito, circuito que está aquí, por favor, señores, todos tenemos que imaginar y llevarlo a esta configuración. ¿Cuál es la configuración? Una corriente que está entrando y hay dos ramas. Hay dos resistencias en paralelo. ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente un poco va a venir por aquí, una corriente 1, y otro poco va a venir por la otra rama, una corriente I2. Entonces, la suma de la corriente total que entra va a ser I1 más I2, ¿no? Hasta ahí no hemos hecho nada. Simplemente estamos viendo el tema de la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta corriente entra a este nodo y de este nodo sale I1 y I2. Entonces, nada más. Entonces, el detalle es saber en una ecuación cuánto es el valor de I1 o cuánto es el valor de I2. ¿Qué común tiene? Esta es una configuración en paralelo. Están en paralelo estas dos resistencias, R1 y R2. Entonces, ¿qué de común tienen? Las corrientes no, porque hay una corriente I1 que es distinta a la corriente I2. Salvo las dos resistencias sean igualitas. La mitad va a venir aquí, la otra mitad va a venir aquí, ¿no? Eso es un caso particular. El voltaje es lo que tienen en común. Ese voltaje es lo que tienen en común. Entonces, el voltaje es igual, fíjense, la corriente aquí, I1 por R1, I1 por R1. También es igual a I2 por R2, I2 por R2. Vean aquí, el voltaje es común. Ok. Y la corriente es la suma de I1 más I2, ¿no ven? Estamos bien. De aquí, I1 que es voltaje, fíjense, voltaje, I1.
voltaje sobre R1, voltaje sobre R1. I2, ¿qué es? Voltaje sobre R2. ¿Ven? Esta es la corriente. Ahora vamos a ver, quiero encontrar, voy a analizar simplemente la primera resistencia, R1. R1, ¿qué tiene? Tiene I1 y tiene un voltaje V. Entonces, ¿cuánto es el voltaje V? El voltaje V es I1 por R1. ¿Ok? Entonces, I1, que es lo que tengo que encontrar, es igual al voltaje sobre R1. Vean, I1 es el voltaje sobre R1. Voltaje sobre R1 me da I1. ¿Ok? Perfecto. Hasta aquí estamos claros. Ahora, ¿cuánto es la corriente total? La corriente total, si quiero calcular, fíjense, tengo un paralelo R1 con R2. Ese paralelo voy a tener una resistencia equivalente R1 con paralelo con R2. Entonces, el voltaje va a ser la corriente total por la resistencia equivalente. ¿Y qué es la resistencia equivalente? El paralelo de R1 con R2. Este paralelo lo estoy convirtiendo en una sola resistencia. ¿Está claro? Entonces, el voltaje va a ser la corriente total por la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿verdad? El paralelo de R1 con R2 es igual al producto de R1 con R2 sobre la suma de R1 más R2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ¿no ven? Entonces estamos bien. Entonces ya tengo. ¿Cuánto es R1? Fíjense. Aquí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el voltaje así? Vamos a ver. El voltaje es IT por R equivalente. Aquí hemos visto, la corriente 1 es voltaje sobre R1. Entonces, ¿qué es el voltaje? El voltaje es corriente total sobre R equivalente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, reemplazamos en esta B esta ecuación de I total sobre R equivalente y ponemos aquí. Entonces, I1 llega a ser resistencia equivalente sobre I total sobre R1. ¿Qué es la resistencia equivalente? Es R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Lo ven? Dividido entre R1 por IT. Fíjense, IR1 con R1 de abajo se va. ¿Qué me queda? Me queda, fíjense, la corriente, quiero calcular la corriente 1. R2 dividido entre R1 más R2 multiplicado por la corriente que esté ingresando, por la corriente total. Esta es mi fórmula. Vean esta fórmula y vean esta ecuación. Quiero calcular I1. Es la otra resistencia. ¿Quién es la otra resistencia en este paralelo? R1 y R2. La corriente que quiero calcular pasa sobre R1. Pero ¿cuál es la ecuación? I1 es igual. La otra resistencia. ¿Cuál es la otra resistencia? R2. R2. Sobre la suma de las dos resistencias, R1 más R2, multiplicado por la corriente que está ingresando. Total. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Voy a escribirlo aquí. Está I1. I1 es igual. ¿Qué es lo que tiene que quedar aquí? Esto tiene que quedar. Fíjense. Vamos a poner otro colorcito negro. Ya. I1 quiero calcular. ¿Cuál es la otra resistencia? ¿Cuál es la otra resistencia? R2. R2, perdón. Sobre la suma de R1 más R2. R1 más R2 multiplicado por la corriente que está ingresando. ¿Se acuerdan como el divisor de voltaje? Este es igualito, pero en corrientes. Fíjense, la corriente 1 va a ser la otra resistencia, R2, sobre la suma de los dos multiplicado por la corriente que está ingresando. Esta es la corriente que está ingresando. Eso tengo que calcular. ¿Se dan cuenta? Y 2.
¿Dónde está I2? I2 está aquí. Esta es I2. I2. Vamos a escribir. Van a disculpar. En un rato voy a usar la tableta, pero fíjense. I2. ¿Qué es I2? La otra resistencia, no esta. La otra, ¿cuál es la otra resistencia? R1. De este paralelo, I2, quiero calcular cuál es la otra resistencia. ¿Qué es la otra resistencia? R1. R1. Esa es la otra resistencia. Dividido entre la suma de los dos, R1 más R2. R1 más R2. Multiplicado por la corriente que está ingresando. ¿Ven? Vean esto. Esa es la corriente I2. Vean. Así sencillito. Porque les voy a preguntar. Así sencillito les voy a preguntar. I2, ¿qué era I2? La otra resistencia, no la que pasa por I2, la otra, R1, sobre la suma de R2 más R1 multiplicado por la corriente que está ingresando al circuito. ¿Ok? Aquí. I2, quiero calcular I2. I2, aquí está I2. Quiero calcular esto. Esto quiero calcular. Esto quiero calcular. Entonces, la otra resistencia. ¿Quién es la otra resistencia? R1. Sobre la suma de los dos, R1 más R2, multiplicado por la corriente que está ingresando. ¿Está claro? A eso se le llama divisor de corriente. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vean, aquí está entrando 5 amperios. 5 amperios. Que deberíamos hacer esto, ¿no? Desde cero. Aquí está hecho. Pero igual vamos a hacer más ejercicios con tal que se entienda. Fíjense, aquí está ingresando este nodo. Vean el circuito en rojo simplemente. 5 amperios. Aquí hay 10 ohmios y aquí hay 30 ohmios. Está entrando 5 amperios. Quiero calcular la corriente I1. Ok, la corriente I1 quiero calcular. I1, ¿qué es? La otra resistencia. ¿Quién es la otra resistencia? La otra, 30, no 10, 30. La otra resistencia. 30 ohmios. Dividido entre la suma de los dos de este paralelo, 10 más 30, 10 más 30, multiplicado por lo que está entrando. ¿Y cuánto está entrando? 5 amperios. 5 amperios. Entonces, esa resistencia, esa corriente es 3.75 haciendo los cálculos. ¿Ven? Nosotros, simplemente sabiendo el valor de las resistencias, ya podemos calcular cuánta corriente está ingresando aquí. I1. Ahora veamos I2. I2, quiero calcular I2. Fíjense, esto de aquí, I2. ¿Dónde está I2? La otra resistencia. ¿Cuál es la otra resistencia? 10. 10. Dividido entre la suma de los dos, 10 más 30. 10 más 30. Multiplicado por la corriente que está ingresando. 5. ¿Ok? Esto 10 más 30, 40. Este 0 con este 0. Y listo, ¿no ve? 5 cuartos. Es 1.25 amperios. Ahora fíjense, 1.25 amperios más 3.75 hacen 5 amperios. Por aquí, señores, está viniendo 3.75 y por aquí 1. Aquí. Vean estos valores. 3.75 está viniendo de los 5 amperios. 3.75 está viniendo por esta rama y 1.25 por esta otra rama. ¿Por qué son esos valores? Por las resistencias que tenemos en paralelo. Si fueran otros valores, pues de resistencias tendríamos otros valores de corrientes. ¿Está claro? ¿Está claro? Esto es nuevamente el tema de encontrar. I1, la otra resistencia R2, R1 más R2 por 10 amperes. Ahora fíjense otro ejemplo. Aquí. Ahora está entrando 10 amperios y este es 5 ohmios y este es 25 ohmios. Quiero calcular I1. I1, ¿qué es? La otra resistencia.
perdón, es el valor de la otra resistencia. ¿Y cuánto es la otra resistencia? 25 ohmios. Ponen 25 ohmios dividido entre la suma de las dos resistencias. En paralelo, 25 más 25, 5 más 25, multiplicado por lo que está entrando a este nodo, 10 amperios, 10 amperios. Entonces tienes 25 y esto es 30, este 0 con este 0 se va, es 25 tercios de amperios. ¿Ok? Quiero calcular I2. ¿Cuál es I2? Quiero calcular I2. I2 es igual a la otra resistencia, la que está aquí. ¿Cuál es la otra resistencia? 5 amperios, 5 ohmios. 5 ohmios dividido entre 5 más 25. 5 más 25 multiplicado por 10. Entonces, multiplicado por 10, aquí voy a tener, esto es 30, 0 con esto se va, 5 tercios. Esto es 5 tercios. Vean que es tan sencillo, no necesitan calcular voltajes, no necesitan calcular nada. Solo tienen que saber cuánta corriente está ingresando. Si saben cuánta corriente está ingresando y saben las resistencias, divisor de corriente. Ustedes van a ver un divisor de corriente. Otro ejemplo. Ahora vamos a ver con dos, fácil, ¿no ve? Con dos, fácil. Vamos a ver un ejemplo de divisor de corriente con 3 resistencias. Por la primera rama va a ir I1, por la segunda rama va una corriente 2 y por la tercera rama una corriente 3. Esta corriente que está ingresando, que es 3 amperios, va a venir un poco por aquí, por donde está 9 ohmios, 12 ohmios otro poco y 4 ohmios. Pues, perfecto. Pero a mí me han enseñado simplemente con dos resistencias en paralelo y aquí tengo 3 resistencias en paralelo. Lo que tengo que hacer, señores, es la otra resistencia va a ser la configuración del paralelo. O sea, tengo que convertirlo a esto. Vamos a calcular I1. Quiero calcular I1. Y me tengo que imaginar esto. Entonces, para que imaginar esto, estas dos resistencias deberían ser solo una resistencia. 14 y 4 debería ser solo una resistencia. Entonces, yo me imagino, fíjense. I1. La otra resistencia. ¿Cuál es la otra resistencia? Es esto. Todo lo que está aquí es esta, la otra. ¿Y qué es eso? 12 paralelo con 4. ¿Ok? Sobre la suma de los dos, 9 más esta resistencia. No las dos, una sola resistencia. Entonces va a ser 9 más el paralelo de 12 con 4. Multiplicado por 3. Y listo. Vean, señores. Esta es la ecuación que me permite calcular la corriente 1 en una sola ecuación. Yo tengo, fíjense, tengo esta configuración, tengo 3, puedo tener 4, puedo tener 5, puedo tener 20 elementos en paralelo, pero puedo encontrar en una ecuación el valor de esa corriente. Lo vamos a hacer más sencillo. Fíjense. No entiendo esto. 9, 12, 4. Me han pedido I1, entonces tengo que deshacerme de este 12 paralelo con 4. 12 paralelo con 4 es 12 por 4 sobre 12 más 4. 12 más 4, 16. 16. Y este es 4. Cuartas 1, cuartas de 16, 4. 12 sobre 4. Cuartas de 12, 3. De cuartas 1, o sea que esto vale 3. O sea que este paralelo vale 3. Les he dicho y les repito a todos y por favor atiéndanme y entiéndanme. Tengo que pensar en esta configuración. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el divisor de corrientes. Esta configuración. R1 y R2 en paralelo. Fíjense que estos 12 con 4 se ha convertido en 1. Ahora ya tengo esa configuración.
3 amperios está entrando aquí y aquí tengo 9 ohmios y aquí tengo 3 ohmios. Esto es equivalente a este circuito. Pero ahora ya tengo. Entonces, ahora sí, fíjense, ahora sí. Me han pedido la corriente 1. ¿Qué es la corriente 1? La otra resistencia es 3. Dividido entre la suma de los dos. 9 más 3, ¿eh? 9 más 3, perdón. 9 más 3, multiplicado por lo que está entrando, por 3, por la I total. Entonces, fíjense, 9 más 3 es 12, 12, 3 y 3 hacen 9, y tercera 9, tercera 4, 3 cuartos. O sea que esa corriente I1 vale 3 cuartos de amperio. Lo mismo sale aplicando esto. Lo mismo sale aplicando o calculando esto. Va a salir lo mismo. Solamente que esto vale 3 y esto vale 3 y listo. Es la misma ecuación. Ahora hallamos otra resistencia, otra corriente, I2. I2. Quiero hallar la resistencia, la corriente que sale I2, que pasa por la resistencia 12, de 12 ohms. Esta corriente, la del medio quiero. Entonces, fíjense, tengo que deshacerme del 9 y del 4. Aquí hay dos resistencias en paralelo. Que sea solo una. Entonces, como, fíjense, esto lo voy a llevar más allá. Simplemente voy a volver a dibujar. Aquí he dejado la corriente, la resistencia de 12 ohmios. Esta es la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohmios, que es I2, que quiero calcular. Entonces, aquí tengo 9 con 4 en paralelo. Y esto lo voy a convertir como si fuera solo una resistencia. Rx. Ahora, señores, esta configuración es lo que me han enseñado para hacer divisor de corrientes. Esto. Ahora voy a ver. Fíjense aquí. I2. I2. Quiero calcular I2. ¿Qué es? La otra resistencia. ¿Cuál es la otra resistencia? 9 paralelo con 4. 9 paralelo con 4. Dividido entre 12 más la otra resistencia. 12 más la otra resistencia. ¿Qué es la otra resistencia? 9 paralelo con 4. Multiplicado por lo que está entrando. ¿Cuánto está entrando? 3. ¿Ven? Y aquí tengo en una ecuación tengo el valor de la corriente, I2. No necesito hacer otros cálculos, no necesito simplemente, fíjense, en esta ecuación ya tengo el valor de I2. Y lo mismo puede hacer con I3. Pero vean, aquí está. Esto es lo que me han enseñado. ¿Ve? I2, quiero calcular I2. I2 es esta. La otra resistencia. ¿Quién es la otra resistencia? Rx. Dividido entre 12 más Rx. 12 más Rx. Multiplicado por la corriente que está ingresando. Esta. Y listo. Ya tenemos, ¿no? Y puedo calcular esto. Esto ya es... ya calculamos esto. Ahora quiero calcular I3. I3. Vean esto. Quiero calcular la corriente. Tengo esta configuración, este circuito. Aquí está ingresando 3 amperios. Aquí hay 9, aquí hay 12 y aquí hay 4. Pero me han pedido calcular esto. No me han pedido ni la corriente aquí ni la corriente aquí. No me interesa. Me interesa calcular la corriente I3 que está pasando por la resistencia de 4 ohmios. Y yo tengo que pensar en una configuración así. Dos resistencias en paralelo. Entonces aquí no me sirve. Son 3 resistencias en paralelo. Entonces esto de aquí, señores, esto de aquí, tengo que convertirlo en una sola resistencia para que sirva mi fórmula. Entonces, I3, ¿qué es I3? Es la otra resistencia. ¿Y qué es la otra resistencia? 9 paralelo con 12. 9 paralelo con 12. Dividido entre la suma de esta resistencia más esta resistencia. 9 paralelo con 12 más 4. Multiplicado por 3. Multiplicado por 3.
¿Ok? ¿Cuánto es 9 paralelo con 12? 9 paralelo con 12 es 9 por 12 sobre 9 más 12. Todo dividido entre 9 por 12 sobre 9 más 12 más 4 multiplicado por 3. Entonces, esto ya es un dato, ¿no ve? Esta es la ecuación. Y yo les voy a pedir en un circuito así, yo les voy a pedir en una ecuación, escriba una ecuación para calcular el valor de la corriente que pasa por la resistencia 4 ohmios. Esto es ohmios, ¿no? Yo les voy a pedir esto. Escriba una ecuación que me permita hallar la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios. Entonces ustedes tienen que hacer esto, ¿no ve? Ponen esa corriente es igual la otra resistencia. ¿Cuál es la otra resistencia? Es este paralelo. Solo tiene que haber dos resistencias en paralelo. Entonces 9 paralelo con 12 dividido entre 9 paralelo con 12 más 4 esta resistencia multiplicado por lo que está entrando 12 y listo. 50% de la pregunta ya está hecha. Ahora el otro es calcular, apretar teclas y calcular y que salga lo que tiene que salir. ¿Sí entendí? Vean esto. Pregunta de examen. Vean este círculo. Tengo una resistencia de 10, otra de 10 y tengo una corriente I3 aquí y aquí hay una corriente IX. Hay una resistencia de 33 y una de... Hay un paralelo de 134 y otra de 134, ambas son de la misma magnitud, estas también son de la misma magnitud. Y lo que me piden hallar aquí es, ¿qué me piden hallar? I3, 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 I3 tengo que hallar. Entonces, yo tengo que llevar a esta forma, señores. Esto es lo que me han enseñado. Una corriente y un paralelo de R1 con R2. Esto me han enseñado. Me han pedido esto. Entonces, yo tengo que agarrar, fíjense este paralelo, 134 con 134 en paralelo. ¿Cuánto es? 134 con 134 es la mitad, ¿verdad? ¿Cuánto es la mitad? 67. Ahora, 67 está en serie con 33. La corriente va a pasar por aquí, toda esta malla, todo esto tiene este I3. 67 más 33 son 100 ohmios. Entonces, todo esto yo puedo poner 100 ohmios y aquí está mi I3, por si aquí está mi I3, sigue estando ahí mi I3. Ahora la otra, 10 paralelo con 10, es 5 ohmios, ¿no ve? Porque son de la misma magnitud, entonces en paralelo hacen como si fuera la mitad de resistencia, 5 ohmios. Entonces mi circuito fíjense, todo este circuito de aquí que parecía complicado, es de lo más sencillo y es este circuito. Aquí está entrando 12 ohmios y fíjense que aquí hay 5 ohmios en paralelo con 100 ohmios. Y listo. Ahora me han pedido calcular I3. I3. ¿Cuánto es I3? La otra resistencia. ¿Cuánto es la otra resistencia? 5. Ponen 5. Dividen entre 5 más 100. 105. Multiplicado por la corriente que está ingresando. ¿Cuánto es? 12. ¿Cuánto sale? I3 sale 0,57 amperes. José Manuel. Ok.
¿Está claro? Es súper, súper, súper sencillo. Ahora la otra. Fíjense, ahora vamos a calcular IX que está viniendo por aquí. IX. De todo este circuito, vamos a calcular IX. Pero hasta aquí ya sabemos cuánto está entrando en I3. Ya hemos calculado I3. I3, 0,57. Entonces, aquí está I3. Y aquí está viniendo estas dos resistencias. Y me han pedido calcular aquí IX. Aquí está IX, tengo que calcular. Entonces, fíjense, esto es como si tuviera este circuito. I3 ya tengo este valor de I3. Ahora tengo estas dos resistencias y tengo IX. IX quiero. IX, ¿cuál es el valor de IX? IX, la otra resistencia. ¿Cuánto es la otra resistencia? 134. Sobre 134 más 134. 134 más 134 por I3. El valor de I3. El valor de I3 es 0,57. 0,57. Entonces, IX vale 0,28. Fíjense que hemos hecho en dos partes. Yo podría haberles pedido, fíjense aquí está. En una ecuación, escriba una ecuación, fíjense que para determinar IX. I3 ya la tengo, I3 así todo esto. I3 es esto. Pero esto está reducido. Vean ustedes, de verdad que ustedes pueden, si me han entendido, ustedes pueden tranquilamente encontrar la ecuación para encontrar IX de toda esta configuración. En una ecuación, y eso lo vamos a hacer. A ver. IX. Ok. Tenemos otro ejemplo. Ok. Vean esto. En una ecuación vamos a escribir todo esto. Esta es, pero lo vamos a hacer así. Pregunta de examen. $12 amperios estaba ingresando aquí. Este es I por si acaso que está ingresando aquí. ¿Ok? 2 amperios que está. La pregunta dice, haya IX. IX. Pregunta de examen. IX. Primero tengo que hallar I3, ¿no ve? I3, ¿qué era? La otra resistencia que era 10 paralelo con 10. 10 paralelo con 10, fíjense, 10 paralelo con 10.
Siempre tengo que pensar en esta configuración, así. Aquí está llegando I, R1, R2, y si yo quiero calcular I1 va a ser igual. La otra resistencia, R2 sobre R1 más R2, multiplicado por IT. Vamos a poner aquí esto que sea IT. Corriente total. ¿Ok? Esto es lo que yo tengo que tener siempre en la mente. Entonces, esto solo voy a hacer como si fuera una resistencia. Esto de aquí como si fuera solo una resistencia. Ya, una sola resistencia. Y esto va a ser, todo esto va a ser otra resistencia. Entonces ya tengo mis dos resistencias. Entonces, ¿qué es? La otra resistencia. ¿Qué es la otra resistencia? 10 paralelo con 10 más la otra resistencia. ¿Qué es la otra resistencia? Es 33 más el paralelo de 134 con 134. ¿Ven? Multiplicado por 12. Eso es I3. Eso es I3. Ahora, solo me estoy ayudando con algo. Ahora, I3, aquí está I3. Está entrando y aquí hay una resistencia y aquí hay otra resistencia. Este es de 134 y este es de 134 y aquí está IX. ¿Verdad? Nuevamente vuelvo a utilizar el divisor de corrientes. Y X, la otra resistencia es 134 dividido entre la suma de las dos resistencias. 134 más 134 multiplicado por la corriente que está ingresando ahí, que es I3. Ok. Vean, esto tiene que reemplazarse aquí para que yo pueda escribir en una sola ecuación. O sea que IX va a ser igual. Fíjense, 134 sobre 134 más 134 multiplicado por I3. Pero I3 es todo esto. 10 paralelo con 10 sobre 10 paralelo con 10 más, entre paréntesis, 33 más 134. ¿Dónde estás? Se ha desaparecido. Voy a volver a escribir. IX va a ser igual 134 sobre 134 más 134 por I3. I3 es 10 paralelo con 10 sobre 10 paralelo con 10 más 33 más 134 en paralelo con 134. Todo multiplicado por 12. Fíjense, a esto me refiero. Esta es la ecuación y X. El que puedas calcular después 10 paralelo con 10 es 5, eso ya es otra cosa. Y más aún, esta es una ecuación. ¿Se entiende? ¿Me dejo entender? Yo les voy a pedir esto. Así que tiene que estar claro. Vamos a hacer otros ejemplos. No queda aquí. No va a quedar aquí, sino simplemente vamos a hacer otros ejemplos. Pero esta vez quiero que ustedes me ayuden en esta parte. Me ayuden en esta parte, ¿por qué? Porque, señores, el conocimiento entra cuando tú haces. Cuando solamente ves, no está ingresando el conocimiento, simplemente te estás informando. Y otra cosa más, de seguro que me han entendido, muchos me han entendido. Si no hacemos nada de ejercicios, mañana se van a acordar el 70%. Pasado mañana se van a acordar un 40%. La siguiente semana no se van a acordar de lo que estamos haciendo. Pero si ustedes hacen un ejercicio, vuelven a hacer estos ejercicios, pues
el conocimiento va a entrar dentro de ustedes y ya no se van a olvidar nunca. Y eso para todas las materias. Vamos a hacer más ejemplos. Esto tiene que estar clarísimo. ¿Ok? Esto tiene que estar claro. Voy a volver a repetir divisor de corrientes. Todo tiene que estar en esta forma. Esto es para los que acaban de ingresar. Aquí está entrando una corriente, IT. Aquí tengo R1 y tengo R2. Yo quiero calcular la corriente I2. Esa corriente que recuerdo. La corriente que está... Voy a volver a mostrar el ejercicio. Sí, pero para los que acaban de ingresar, Lenny, no te preocupes, dame un momentito, ahorita lo muestro de nuevo el ejercicio. ¿Ya? Divisor de corriente. Divisor de corriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que vamos a tener aquí es I2 va a ser igual. La otra resistencia. ¿Quién es la otra resistencia? Aquí tengo R1 y R2. La otra resistencia es esta, R1. R1 sobre la suma de los dos, R1 más R3. Digo más R2, perdón, más R2. Multiplicado por la corriente que está ingresando. Vean la otra resistencia. Esto es para los que acaban de ingresar. Quiero calcular ahora la corriente que está ingresando, la corriente I1. I1. ¿Cuánto es esa corriente I1? Voy a colocar la otra resistencia. ¿Quién es la otra resistencia? R2. Esa es la otra resistencia. Dividido entre la suma de los dos. R1 más R2 multiplicado por la corriente que está ingresando. Si me han entendido esto, están hechos. Pues eso es todo. Y entre eso, toda mi configuración debo llevarlo a esta. A esa forma. ¿Qué es esa forma? Esta. Dos resistencias. R1, R2. Está entrando la corriente y listo. Esta es la configuración a la que yo tengo que llevar cualquier circuito. ¿A qué me refiero? Voy a colocar una resistencia aquí así, 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 con 4. ¿Ok? Aquí está ingresando 10 amperios. IT. Está ingresando 10 amperios. Aquí va a ser esto de 100 ohmios. Esto va a ser de 50 ohmios. Esto va a ser de 30 ohmios. Y esto va a ser de 10 ohmios. ¿Ok? 10 ohmios. Para mí solo me han enseñado con dos resistencias. Sí, te han enseñado con dos resistencias. Quiero calcular la corriente que pasa por aquí. Y 30 lo vamos a poner porque es la corriente de la resistencia 30. Y 30. Quiero imaginariamente lo que tengo que hacer es convertir, fíjense, voy a agarrar y voy a volver a dibujar. Y voy a colocar estos 30 aquí. El resto, me voy a jalar un poquito más. 100, 50, 10. Fíjense, voy a tener esta configuración. Son 10 amperios que están ingresando. Fíjense.
Todo este otro lado tiene que ser solo como si fuera una sola resistencia. O sea, tiene que haber un R equivalente. Y esto va a ser así. Vamos a ponerle más allá, pareciera que... 10 amperios están ingresando por aquí, esto vale 30 ohmios y esto vale R equivalente, no sé cuánto. Ya está, ya está, ya está como me han enseñado con 2 resistencias. Entonces, esas 3 resistencias las tengo que convertir en solo una resistencia, ese R equivalente. Entonces, fíjense, aquí voy a tener una resistencia de 30, voy a tener una resistencia equivalente, que ahorita vamos a calcular, equivalente. O sea, aquí está entrando 12 amperios. Aquí está entrando 12 amperios. Me han pedido calcular esta corriente, I30. Entonces, I30, ¿a qué es igual? Vean, la otra resistencia. ¿Quién es la otra resistencia? R equivalente. Sobre la suma de los dos, 30 más R equivalente. Multiplicado por la corriente que está ingresando, 12. Y listo, ya está. Ahora mi problema se resuelve encontrando R equivalente. ¿Qué es ese R equivalente? El R equivalente era, habían 3 resistencias, había de 100, de 50 y de 10. Este era mi R equivalente. Pueden hacerlo de 2 formas. El R equivalente es igual a 1 sobre 100 más 1 sobre 50 más 1 sobre 10. Ese es el R equivalente. ¿Está claro? Entonces, esto, ¿a quiénes están en la sala de espera? Ya no hay nadie. ¿Ok? ¿Se entiende? A ver, alcen la mano todos los que me han entendido. Oh, perfecto. Qué bien. Son los que van a sacar 100 sobre 100. Les aseguro que van a sacar buena la pregunta. ¿No? Estas cosas son sencillas. El detalle es un poco, qué bien, me alegra mucho. Creo que todos me han entendido. Entonces, ¿han visto lo sencillo que es? Pues eso se utiliza en el análisis de circuito, que es, como les dije, estas 2 primeras partes vamos a hacer análisis de circuito, vamos a utilizar varias herramientas para calcular corrientes, resistencias, ¿no? Vamos a ver aquí. Un ejemplito de un libro, a ver. Por si acaso, no siempre el circuito va a estar así bonito. Va a estar así. Ejemplo. Ejemplo.
Ya, no nos vamos a complicar mucho. Vamos a tener así. Y esto es 20. Esto es 10. Esto es 5. Quiero que me hallen la corriente aquí. Y X con ese sentido. Con ese sentido. Vean este circuito. Muchas veces no vamos a ver así bien uniformadito. Y van a ver que es lo mismo. Es exactamente lo mismo que les estoy preguntando. Solamente que por el dibujo van a decir esto va a ser de 2 amperios. De 2 amperios. ¿Ok? La fuente, esto es una fuente de corriente. 2 amperios. Ok. Tengo que volver a dibujar esto. Y me están pidiendo. Vean. ¿Cuántos nodos tienen? Para eso hemos aprendido nodos. ¿Cuántos nodos tienen? Aquí hay un nodo. Aquí hay otro nodo. ¿Hay algún otro nodo más? Solo tienes 2 nodos. O sea, me están engañando con este circuito. Tiene 2 nodos nada más. Entonces, voy a dibujar como aparezca así. Para que vean y luego vamos a volver a dibujar. Aquí hay 5. Y luego viene una fuente de 2 amperios aquí. Como tiene 2 amperios. Fíjense, voy a poner A y voy a poner B si quieren. Esto es A. Entre A y B hay una resistencia de 5. Luego entre A y B hay una fuente de 2 amperios. Entre A y B hay una resistencia de 20 ohms. Y luego entre A y B hay otra resistencia de 10 ohms. Este es el circuito. Este es el circuito. ¿Y qué me han pedido? Me han pedido calcular una corriente IX. Me han pedido calcular IX. IX está en la resistencia de 5. Ok. Voy a volver a dibujar esto. Voy a volver a dibujar esto. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí han visto cómo he dibujado? Me he puesto 2 nodos, A y B, y luego me he preguntado, entre A y B, empezando de la izquierda, entre A y B, ¿qué hay? Hay una resistencia de 5. Dibujo la resistencia de 5. Entre A y B hay una fuente de corriente. Entre A y B hay una resistencia de 20 ohmios. Y entre A y B hay otra resistencia de 10 y listo. Esto es A y B, ¿no ve? Esos son los nodos. Entonces está claro. Ahora voy a volver a dibujar, pero esta vez voy a intercambiar. La fuente lo voy a poner a un extremo. Voy a poner aquí la fuente, esta fuente de corriente de 2 amperios. Voy a colocar aquí. Y voy a colocar la resistencia, primero la resistencia de 5. La resistencia de 5 y luego voy a colocar la resistencia de 20. Luego voy a colocar la resistencia de 10. 20 y este de 10. ¿Qué he hecho? Simplemente he ordenado. ¿Qué me han pedido? Me han pedido calcular, fíjense cómo está esto, IX. Esto me han pedido calcular. Pero yo sé, y lo voy a hacer con otro color, voy a hacer que la corriente está viniendo por aquí. Entonces, la corriente va a venir por aquí, la corriente va a venir por aquí. Todas van a estar de bajadas, ninguna va a estar de subida. Y voy a poner I1 aquí. Aquí voy a poner I2 y aquí voy a poner I3. I1, I2, I3 voy a poner. ¿Ok? Y esta es I, que está ingresando. Es la misma pregunta que hemos estado haciendo, pero está un poquito diferente nada más. Entonces, I. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevar a lo que yo sé. Estos dos no me interesan. Paralelo. Entonces, fíjense que voy a tener aquí. Voy a tener una resistencia de 5. Y aquí voy a tener solo una resistencia que es 20 paralelo con 10. ¿Ven? Y esto es de 2 amperios. O sea que por aquí está... A ver. Antes que se vuele esto, que no es resistencia. Por aquí está viniendo una resistencia de 2 amperios. ¿Ok? Me han pedido, voy a calcular I1, ¿ya? Después voy a asimilar I1 con IX, que es
que es la misma. I1. ¿Qué es I1? I1 está viniendo por aquí. ¿Qué es I1? I1, ¿qué es? Es la otra resistencia. ¿Quién es la otra resistencia? 20 paralelo con 10 sobre la suma de las dos resistencias. 20 paralelo con 10 más 5 multiplicado por la corriente que está ingresando, que es 2. ¿Está bien? Ese es I1. ¿Cuánto es 20 paralelo con 10? 20 paralelo con 10. ¿Cuánto es? Es 20 por 10 sobre 20 más 10. Este es igual a 20 por 10 sobre 30. Esto con esto se va y estamos hablando de 20 tercios. O sea que decir 20 tercios. ¿Dónde estás? Ok. ¿Cuánto es I1? ¿Cuánto sale I1? $20 dividido entre 3. Ya lo tengo. Vamos a poner aquí ans dividido entre ans más 5 multiplicado por 2 igual 1.14, ¿no ven? 1.14. 7, 8 sobre 7 sale. Sí, 8 sobre 7 sale. 8 sobre 7, ay, perdón, 8 sobre 7 amperios o 1.14. Muchas gracias a los que están atentos, 1.14 amperios. Este es el valor. Pero a mí no me han pedido I1, me han pedido IX. Fíjense, ahora sí vamos a ver el análisis. Yo he encontrado I1 que vale 1.14 con esa dirección, hacia abajo. Pero me han pedido cuánto vale IX. Hacia arriba. Hacia arriba vale menos 1.14 amperios. I1 es igual a menos IX. ¿No ven? O IX es igual a menos 1 si quiero. ¿Por qué? Porque si quiero cambiarle el sentido a una corriente, le cambio de signo y listo. Ya está. Le he cambiado el signo a esto y ya tiene otro sentido. Le he cambiado el signo, entonces he cambiado de sentido. Está yendo hacia arriba, pero con una corriente negativa, menos 1.14. Entonces, respuesta, IX, porque me han pedido IX, es menos 1.14 amperios. Algo así va a ser en un examen. ¿Ya? ¿Qué sabemos hasta ahora? Divisor de voltajes y divisor de corrientes. Si supieran todos los análisis que se puede hacer simplemente con esas dos herramientas que tenemos.
Ok. Un ejemplo un poquito más, no complicado, un poquito más complejo. El circuito ya lo han visto. Escribiremos bien, ¿no? 60 voltios. Me están pidiendo pregunta. Escriba una ecuación para encontrar y x. ¿Okay? ¿Está claro? Entonces, yo tengo que imaginarme una corriente aquí, por ejemplo. Y fíjense que esa corriente es la I total. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, a esto lo voy a poner I sub 0. ¿Ya? I sub 0 está entrando. Si fuera I sub 0 solita, I sub 0, fíjense, I sub 0, ay, perdón. IX va a ser igual, IX va a ser igual. La otra resistencia, solo estoy viendo esta partecita, así, a ver, esta partecita de aquí, esta parte de aquí. Bueno, vamos a dibujar. Vamos a dibujar para que estemos aquí. Está I sub 0, que una resistencia, que hay otra resistencia. Aquí está IX, aquí está 57 ohmios y aquí está 23 ohmios. ¿Ok? Entonces, IX, ¿qué es? La otra resistencia. ¿Cuánto es la otra resistencia? 23. Sobre la suma de los dos. 23 más 57. Multiplicado por la corriente que está entrando. Es I sub 0. ¿Y qué es I sub 0? A ver, I sub 0, ¿qué es? ¿Qué corrientes? ¿Qué corrientes? Ahora voy a volver a dibujar y quiero saber qué es I sub 0. I sub 0 es la corriente total que está entrando. Fíjense, por aquí está entrando una corriente. Esa corriente se va a dividir por aquí, se va a dividir por aquí, pero va a volver a salir la misma corriente que está aquí, esta I sub 0. Si me dejo entender, va a venir por aquí por la resistencia de 13, luego se va a dividir entre el 151 y el 207, pero va a volver a unirse en el nodo. Y va a volver a salir I sub 0. Y otra vez se va a dividir por aquí, por estas dos corrientes, pero va a volver a salir I sub 0. Ah, I sub 0 es la corriente total del circuito. ¿Y qué es la corriente total del circuito? La corriente total
es voltaje sobre resistencia equivalente del circuito. Voy a volver a dibujar para que esté un poquito más claro, entendible. Y tengo esto. Tengo una resistencia. Fíjense que aquí va a haber otra resistencia, que es el paralelo de 151, paralelo con 207. 207. Vamos a venir por aquí y voy a tener otra resistencia, pero fíjense que aquí hay otra resistencia y es el paralelo de 23, paralelo con 57. Y solamente es eso. Aquí voy a tener una corriente que es I sub 0. Aquí es 60 voltios. ¿Qué he hecho? Nada, simplemente los paralelos los he juntado y he tenido ese circuito. Y esto es 13, ¿no ven? Entonces, ¿cuánto es I sub 0? I sub 0 es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. Es 13 más el paralelo de 151 en paralelo con 207 más el paralelo de 23 con 57. Ese es I sub 0. Entonces, eso voy a reemplazar en esta ecuación. Y el voltaje es 60. Entonces, vean cómo la ecuación o la expresión que me han dicho para calcular Vx va a ser 23 sobre la suma de 23 más 57 multiplicado por I sub 0. Pero I sub 0 es todo esto, que es 60 sobre 13 más 151 en paralelo con 207 más 23 en paralelo con 57. Esa es pregunta de examen. ¿Les parece difícil? ¿Les parece difícil? Vamos a cambiar de ejercicios. Vean el ejercicio y vean la pregunta. Ahora el resto es hacer cálculos, ¿no? A ver, todos, ¿cómo ha estado? ¿Se ha entendido? Bajen su manito los que están todavía. ¿Se ha entendido? A ver, quiero que me hagan. Si me han entendido esta clase, o si me han entendido divisor de voltajes, divisor de corrientes, van a ver que en el examen va a entrar un circuito muy parecido, donde ustedes tienen que armar, en una ecuación tienen que encontrar el valor de una corriente. ¿Por qué hacemos eso? Porque muchas veces tenemos un circuito medio complejo y tiene muchas corrientes, muchos voltajes que no nos interesan. A mí me interesa sobre esta resistencia cuánto está cayendo la diferencia de voltaje, qué voltaje tiene o qué corriente tiene. Entonces, utilizo esto para calcular simplemente esa corriente o ese voltaje. Y listo, porque el resto no me interesa. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es eso. Si me han entendido bien, vamos a tener una pregunta muy parecida a esta. Les repito, les voy a mandar la información, todo lo que estamos haciendo lo van a tener en plataforma y espero que lo tengan hasta mañana todo. Yo les voy a incluir esta tarde les voy a incluir uno por uno, les voy a mandar la invitación a su correo, así que por favor estén atentos a su correo. Al final del día, acepten y ahí van a encontrar un libro que les voy a mandar para que puedan hacer, para que puedan repasar, estudiar. Ahí está la parte teórica también. Hay ejercicios complementarios a esta parte de divisor, de voltaje, divisor de corriente. Y también los siguientes métodos que vamos a utilizar: método de mallas, método de nodos, superposición, transformación de fuentes. Es lo más
Eso es lo que vamos a avanzar. No vamos a profundizar más allá, ¿no? Pero sí vamos a utilizar esos 4 métodos más. Nodos, mallas. No vamos a hacer supermallas, supernodos. Solo nodos, mallas, superposición, transformación de fuentes. Y con eso acabamos esta primera parte de análisis de circuitos. Van a ver que lo otro es mucho más sencillo que... Les voy a mandar la invitación al correo que ustedes han puesto en el formulario. Por eso es que han llenado el formulario. Entonces, los que no hayan llenado el formulario, avísenme para que les mande, llenen o me mandan el correo. No voy a mandar el código de la clase porque si mando el código de la clase, ingresan a la clase ya, pero no tenemos ningún registro. Yo voy a mandar tareas, voy a mandar algunas cosas y ese rato a sus correos les va a indicar. Se ha adjuntado tal tarea, tal material, o cuando demos examen, su nota es tanto, les va a llegar. Pero si les doy el código, no va a tener registrado su correo y no les va a llegar nada. Así que por favor, si alguien si a alguien le falta enviar su correo, me lo manda. Bien, estimados, espero que me hayan entendido. No va a estar complicado esta parte, así que, como siempre les digo, aprovechen. Es muy sencillo, es muy claro. Y si tienen aún dudas, no esperen a días del examen. Pregúntenme, consúltenme. Aquí les vamos a aclarar. De tal forma que en el examen les vaya muy bien. Y yo estoy muy convencido de que les va a ir bien. ¿Ok? Bien, conmigo nos vemos el siguiente martes y nos vamos a ver en plataforma también. Cualquier Inge, una consulta pregunta. estoy a su disposición. ¿De acuerdo? Inge, una ¿Hay pregunta. algo? ¿Podría enviarnos